¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Hoy le vamos a dar caña al ejercicio este que tenemos aquí en pantalla. En teoría es un ejercicio de oposiciones, me lo habéis dejado en los comentarios y como me resultó bastante atractivo, lo he pensado un poquillo y lo vamos a resolver. Como digo, ya lo he pensado yo un poquillo, lo traigo más o menos esquematizado y me da la sensación de que va a ser bastante largo. Así que poneros cómodos y vamos a empezar a ver qué es lo que nos está pidiendo. El ejercicio dice, el perímetro de una circunferencia de centro O y radio R se divide en n partes iguales. Demuestre que el límite, cuando n tiende a infinito, de la media aritmética de las longitudes de todas las circunferencias tangentes a la primera en los puntos de división y que pasan por un punto fijo que dista de O, siendo esta distancia menor que el propio radio de la circunferencia, es igual a. Entonces, ¿cómo os habréis dado cuenta, esto es un trabalenguas y necesitamos de ir desmenuzando el enunciado a ver qué nos está pidiendo poco a poco. Al menos nos dan la solución y sabemos si lo vamos a tener bien o si no encontramos algo coherente. Así que venga, vamos a empezar poco a poco. Dice, el perímetro de una circunferencia de centro O y radio R. Una circunferencia de centro O y el radio R. Se dividen en n partes iguales y hemos leído por ahí que tenemos que calcular longitudes de todas las circunferencias tangentes a la primera en los puntos de división y que pasan por un punto fijo que dista de. Es decir, nosotros tenemos por ahí un punto por el cual también tiene que pasar la tangente. La tangente a los n puntos de división, pues no sé, por tomar un ejemplo, un caso particular, vamos a dibujar un hexágono que parece que es fácil de dibujar y lo tomamos como ejemplo como guía para ir procediendo. Tenemos eso. Son 6 puntos de tangencia y habrá 6 circunferencias que sean tangentes a estos puntos y que pasen por este punto interior. Ese punto está a una distancia de. Y queremos las longitudes de esas 6 circunferencias. La longitud de cada una de esas circunferencias pues va a ser 2pi rk, rk el radio correspondiente a cada una de esas circunferencias. ¿Y esto cómo se tratará? Pues nosotros sabemos que una tangente interior a la circunferencia tiene que tener el centro sobre la recta del radio. Entonces, pues tendrá un punto por ahí y será una cosilla así. Y así para cada una de los puntos de tangencia. Entonces, el problema aquí, yo creo que va a ser el encontrar ese radio, el encontrar este radio de aquí. ¿Qué está pasando? Pues para encontrar este radio de aquí, yo creo que vamos a tener que aplicar propiedades geométricas de los triángulos. Pues ahí tenemos un triangulillo y yo sé que este radio de la circunferencia va a ser también este radio. Si os dais cuenta, ahí tenemos una figurilla geométrica a la que podremos posiblemente aplicarle algún teoremilla del coseno va a ser, sí. Pero aquí tenemos un problema. Que para poder aplicar el teorema del coseno, ahora veremos por qué, necesitaré ese ángulo. Y ese ángulo yo no lo conozco. Pero nuestro objetivo de todo esto es el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, estos puntos de tangencia cada vez están más cercanos. De hecho, en el infinito recorren toda la circunferencia. Por lo tanto, este punto de aquí, que yo he situado aleatoriamente en cualquier lugar interior a la circunferencia, puedo considerar por simplicidad que se encuentre sobre uno de los radios que juntan el centro con un punto de tangencia. Es decir, que se encuentra justo en línea de 1. Este caso es muy sencillo de determinar, ¿verdad? Porque si yo tengo que esta distancia de aquí es D, esta distancia de aquí es R, pues la tangente que pasa por D y que pasa por el punto de tangencia va a tener radio que R menos D partido 2. Además, toda esta historia que hemos hecho aquí, pues a mí me permite crear este triangulillo. Vamos a quitar todo esto rojo, esto es un poco para la intuición, ir desarrollándola. Vamos a quedarnos con ese triángulo que es lo que nos interesa.
Además, este ángulo, hemos dicho que el punto está aquí, entonces lo que nos interesa es este triangulillo. Este es el punto P, vamos a sacarlo aquí para tenerlo en grande. Este es el punto P, este es O, y esa es distancia D. Yo sé que esto de aquí vale R, que es el radio. Y este pues va a ser cualquier punto de tangencia, porque yo tengo ese triángulo, o también tengo este, o este, que no va a ser un triángulo, pero este también es otro caso sencillo, como el del primer punto de tangencia. Pues va a ser R más D partido 2. Va a caer por aquí, porque la circunferencia en este caso es muy sencilla de calcular. En el T4, pues vamos a tener radio con ese triangulillo, que se parece bastante al del T2. De hecho, en este caso del hexágono es perfectamente simétrico. Es decir, a lo que vamos, que este es cualquiera de los puntos de tangencia a partir del polígono regular de n lados, es decir, a partir de las n divisiones iguales de la longitud de la circunferencia, del perímetro de la circunferencia original. Entonces, lo que hemos dicho, ese punto de tangencia, vamos a ir a limpiar un poco aquí, porque si no, esto se nos va llenando y al final terminamos por no entender nada de lo que estamos diciendo. Esa circunferencia, el centro, la circunferencia tangente al T1, el centro va a caer sobre un punto de ese radio, es decir, el centro va a caer por aquí. Y la característica que tiene que tener, obviamente, es que la distancia al punto de tangencia y al punto por el cual tiene que pasar tiene que ser la misma. Es decir, esto de aquí es una cuerda. P, T, ese segmento es una cuerda. Esta distancia de aquí y esta distancia de aquí es la misma, que la podemos llamar RK, porque es lo que hemos tomado como radio para calcular la longitud de esa circunferencia tangente. Este ángulo de aquí yo lo voy a poder determinar porque en el caso del primer punto de tangencia es el ángulo interior o el ángulo central, perdón, el ángulo central del polígono regular de n lados. Alfa K es 2pi partido n. Para el punto segundo de tangencia, pues tenemos dos ángulos centrales, S y S. En general, K ángulos centrales del polígono regular de n lados. Para cada uno de los puntos de tangencia yo voy avanzando de manera que aquí tengo 3, de manera que aquí, fijaros que tengo 4, que es lo mismo que aquí porque el coseno tiene esa propiedad de ser simétrica par, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos a la derecha y lo que tenemos a la izquierda de los 0 grados es exactamente lo mismo. Entonces, fijaros, como ahora tengo ángulo, tengo también este valor de aquí, que esto que era R menos RK, porque es todo el radio de la circunferencia grande menos el radio de la circunferencia tangente. Hemos dicho que tenemos esta D, tenemos este ángulo y queremos esto, pues fijaros, teorema del coseno. El teorema del coseno dice que RK cuadrado, ese lado de ahí al cuadrado, es el cuadrado de estos dos otros lados del triángulo, D cuadrado más R menos RK cuadrado, menos 2D R menos RK por coseno de alfa K. Vamos a ponerlo así sencillo por ahora, sabemos que el alfa K lo tenemos aquí, ¿eh? Eso es el objetivo para la longitud. Vamos a ver si podemos simplificar esto un poquillo, porque yo veo que este cuadrado con este r cuadrado se va a ir, así que vamos a desarrollar. RK cuadrado igual d cuadrado más r cuadrado más RK cuadrado menos 2r RK menos 2dr coseno menos por menos más 2dRK coseno alfa K. Eso y eso se va y fijaros, tenemos RK aquí y aquí y además de grado 1, es decir que vamos a poder despejar el radio y por lo tanto ya vamos a tener un valor para el radio en nuestra longitud de la circunferencia tangente para cada una de las circunferencias porque estamos trabajando con un ángulo en general y dependiendo de ese ángulo vamos a tener ese valor del radio. Por lo tanto, pues por ejemplo, vamos a dejar d cuadrado más r cuadrado menos 2dr coseno alfa K igual, esto cambia de lado, cambia de signo, esto cambia de lado, cambia de signo. Por lo tanto, 2r RK menos 2dRK coseno alfa K. Queremos el RK, lo sacamos factor común y tenemos esto tal cual. Vamos a poner el r cuadrado delante
porque es más grande, porque es el radio de la circunferencia, y D es un punto interior, es más pequeño, pues un poco por si ahora tuviéramos que en algún momento hacer identidades notables, menos 2dr coseno alfa k, y aquí pues se nos queda 2r menos 2d coseno. Pues fijaros lo que tenemos, que voy a cambiar el alfa k para tener esto ya en función de r cuadrado más d cuadrado menos 2dr coseno, y esto hemos dicho 2 pi k partido n, 2r menos d coseno, he sacado el 2 factor común, por comodidad, 2 pi k partido n, y esto sería el radio de cada una de nuestras circunferencias. Muy bien. Vamos a ver si esto sirve para algo, Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora yo, antes de seguir, echaría un ojo a ver si la formulilla esta tiene un mínimo de coherencia, porque imaginaros que nos hemos equivocado en algo y ahora nos tiramos haciendo cuentas y al final no llegamos a nada por culpa de que nos hayamos equivocado aquí. Entonces, antes de seguir avanzando, es muy sencillo pues mirar a ver si al menos cumple algunos casos sencillos, que no falla la primera. Y un caso muy sencillo es encontrar el n igual 2 para k igual 1 y k igual 2. ¿Por qué? Por lo que estábamos discutiendo antes, porque en ese caso los puntos de tangencia pues son precisamente los que caen sobre el diámetro que contiene a ese punto P. Por lo tanto, el radio de esta primera circunferencia de tangencia debe de ser pues el radio menos la distancia, la mitad, el radio menos la distancia, la mitad, y el radio de esta segunda circunferencia de tangencia pues tiene que ser el radio más la distancia, la mitad, r más d partido 2. Son casos muy sencillos que los podemos calcular por lógica de forma inmediata, y ahora podemos ver si esta fórmula al menos cumple estas dos situaciones sencillas, no vaya a fallar y la liemos. Entonces, para n igual 2, pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos r cuadrado, vamos a calcular r1, sería r cuadrado más d cuadrado menos 2dr, y tendríamos 2pi por 1, 2pi partido 2pi, coseno de pi vale menos 1. Por lo tanto, eso sería un más. Y aquí tendríamos r más d, por lo mismo, 2r más d. Aquí la notación parece que no he utilizado. El punto de tangencia 1 sería este sería el segundo punto de tangencia, Entonces tendríamos, pues, esto es una identidad notable, r más d cuadrado, y aquí 2r más d, uno de ahí y uno de ahí, r más d partido 2, vale, el punto de tangencia 1 lo alcanza una circunferencia de radio r más d partido 2. Y para el k igual 2, que sería el segundo radio para la segunda circunferencia, pues sería r cuadrado más d cuadrado, y aquí tendríamos coseno de 2 por 2, 4pi partido 2, 2pi, coseno de 2pi es coseno de 0, y coseno de 0 vale 1, por lo tanto menos 2 de r. Aquí coseno de 1, pues r menos d, menos 2 de r, y aquí 2r menos d. Lo mismo, identidad notable, r menos d cuadrado, 2r menos d, pues una de ahí, r menos d partido 2. De nuevo, es coherente con lo que el cálculo inmediato en geometría plana nos daría, r menos d partido 2. Por lo tanto, al menos en las situaciones sencillas funciona y podemos seguir avanzando con un poco más de tranquilidad de que al menos no la hemos liado a la primera. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El radio de cada una de estas 6 circunferencias, que además es 6, porque estamos trabajando en general, en nuestro dibujo es 6, pero aquí estamos con n circunferencias en toda nuestro calculaje, que luego le haremos que vaya al infinito. Esto, el objetivo era calcular esa longitud, pues vamos a calcular la longitud. La longitud de cada una de las circunferencias, pues sería 2pi por esto de aquí, por rk. Toda esta historia otra vez. La escribimos. Venga, sí, vamos a escribirla, que si no, luego capaz que cometemos algún fallo por gandulería. Este 2 lo vamos a quitar. Ese 2 que multiplica el 2pi y ese 2 se va, pues nada. Coseno 2pi k partido n. Y ahora el objetivo era la media aritmética de las longitudes de las n, pues es la suma 1 partido n, suma desde k igual 1 hasta n,
dlk. Es decir, 1 partido n por la suma de todo esto. Pues esto podemos poner aquí el pi lo podemos sacar de la suma de dk igual 1 hasta n de esta historia. R cuadrado más d cuadrado menos 2dr coseno 2πk n r menos d coseno 2πk n. Y aquí, amigos míos, estaréis emocionados ahora mismo por lo que estáis viendo, creo yo. Porque, fijaros, ese 2 que hemos quitado lo mantenemos. Y fijaros que tenemos aquí. Tenemos una partición del intervalo, a ver si me aclaro yo. El k partido n y 1 partido n, 2pi, 2pi, 2pi. Es decir, tenemos una partición del intervalo 0, 2pi en n trozos. 2pi k partido n es eso, una partición del intervalo 0, 2pi en n trozos, cuya base de cada uno de los trozos es 2pi partido n, y aquí tendríamos como una función que depende de eso, de cada uno de los puntos de la partición. ¿Y eso qué es, amigos míos? Eso es la definición de la integral de Riemann. La integral entre 0 y a de f de x diferencial de x, el límite cuando n tiende a infinito, de a partido n por la suma desde k igual 1 hasta n de f de a k n. Esto es la definición de la integral de Riemann y es justo lo que tenemos ahí. Por lo tanto, como tenemos esto de aquí, esto lo vamos a quitar, como tenemos esto de aquí, entonces, si esto lo llamamos y, este y lo podemos reescribir como una integral. La integral entre 0 y 2pi de ¿qué función? Pues esta cosa de aquí, coseno de x, porque aquí ya tenemos f de x como f evaluada en cada punto de la partición de nuestro intervalo. Y el a partido n, pues es obviamente el valor de la base. Por lo tanto, sería la integral entre 0 y 2pi de r cuadrado más d cuadrado menos 2dr coseno x partido 2r menos d coseno x, diferencial de x. Y ahora tenemos que resolver esta integral. Si resolvemos esta integral, debe de salirnos ya lo que nos ponía el enunciado que debiera ser la solución de este ejercicio. Entonces, esta integral, yo le veo que tenemos coseno impar, que lo razonable aquí será hacer el cambio de variable y igual tangente de x partido 2. Pero me resulta complicadísimo ver aquí tanto valor indeterminado, tanto parámetro, esto depende de r y de d. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí es separar esto en un par de integrales, a ver si al menos el calculaje nos resultara un poco más sencillo. ¿Qué hacemos aquí? Obviamente, para separar esto en dos, pues el denominador lo tenemos que mantener. Voy a separar los dos numeradores, este que es constante y este que depende del coseno. Por lo tanto, r cuadrado más d cuadrado y 2 sale fuera y se nos quedaría integral entre 0 y 2pi de 1 partido r menos d coseno. Menos 2dr partido 2, pues menos dr integral coseno de x partido r menos d coseno de x diferencial de x entre 0 y 2pi. Por lo cual, tenemos que resolver esas dos integrales, es decir, esto va a ser, vamos a ponerle nombre, r cuadrado más d cuadrado partido 2 integral 1 menos rd integral 2. Y vamos a resolver la integral 1 que va a ser esta de aquí y la integral 2 que va a ser esta de aquí. Entonces, vamos a calcular la primitiva. Vamos a ver, integral 1 es la integral 1 r menos d coseno de x entre 0 y 2pi. Que esto va a ser f de 2pi menos f de 0, donde f de x sea pues la primitiva. R menos d coseno de x diferencial de x. Lo dicho, aquí, al ser coseno impar, vamos, supongo que habréis hecho muchas integrales de este tipo, esto es bastante mecánico, el cambio de variable sería igual
tangente de x partido 2. Debe de funcionar. Lo mismo estoy hablando ahora y dentro de un rato me toca regrabar esto. Vamos a ver. X igual 2 veces arcotangente de y diferencial de x, 2, 1 más y cuadrado, diferencial de y. Si yo estudiara me sabría esto del seno y el coseno, pero como no estudio mucho me lo tengo que calcular. Vamos a ver, vamos a pensar un poquillo esta historia de aquí. Nosotros sabemos que el coseno lo podemos calcular con la tangente, es decir, tangente cuadrado de x partido 2 más 1 es igual a 1 partido coseno cuadrado de x partido 2. Eso es una identidad trigonométrica básica, por lo tanto, coseno cuadrado de x partido 2, pues la inversa de aquí. 1 partido, como esto es tangente cuadrado, pues y cuadrado. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Esto es el ángulo doble que me dice coseno cuadrado de x partido 2 es 1 más coseno de x partido 2. Entonces esto me lo llevo aquí, 1 más coseno de x partido 2 igual 1 partido y cuadrado más 1. Y voy a tener ya el coseno de x. Esto normalmente el que sabe integrar o el que está integrando todos los días se lo sabe, pero yo no me lo sé. Y cuadrado más 1 menos 1, pues 2 menos 1 de aquí, 1, menos y cuadrado, partido y cuadrado más 1. 1 menos y cuadrado, 1 más y cuadrado. Bien, el seno no lo vamos a calcular porque no lo tenemos que sustituir en ningún lado, pero pues tendríamos que aplicar, pues, tendríamos que buscar alguna fórmula básica de trigonometría que nos permitiera calcular el seno también si tuviéramos que sustituirlo. Entonces, vamos a darle caña. Aquí tenemos integral de 1 partido r menos d, 1 menos y cuadrado, 1 más y cuadrado, integral 1 partido r menos d, 1 menos y cuadrado, 1 más y cuadrado, por la diferencial de x es 2, 1 más y cuadrado, diferencial de y. 2 partido 1 más y cuadrado, diferencial de y. Entonces, pues fijaros lo que pasa aquí. Vamos a simplificar esto un poquillo. 1 partido, el 1 más y cuadrado. Además, voy a multiplicar todo este denominador por 1 más y cuadrado y tenemos r 1 más y cuadrado menos este que multiplica, este que divide se va, de 1 menos y cuadrado por 2, lo voy a sacar fuera, diferencial de y. Y a ver esto, ¿en qué se nos queda? 2 integral 1 r menos d, y aquí que tenemos r menos por menos más, r más d y cuadrado. Mirad, esto es un arcotangente bastante sencilla. Entonces, dividimos arriba y abajo. Voy a ponerme esto aquí separado porque ahora tenemos que apañar los coeficientes. Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir entre r menos d y así se me queda 1 más r más d, r menos d y cuadrado. Como este tiene que estar dentro del cuadrado, aquí tiene que haber una raíz. Y arriba tengo que tener la derivada de lo de aquí dentro, y la derivada de la y es 1, por lo tanto tengo que tener esto también aquí. Para tener esto aquí, pues me quedo aquí con un medio y le meto aquí el 1 medio. El 1 medio que me he quitado de aquí se lo meto aquí abajo, que es solo salir. Y me faltaría un r más d, 1 medio aquí. Como este lo estoy poniendo yo multiplicando, pues lo tengo que poner aquí dividiendo. Por lo tanto, esto se me queda 2 raíz r cuadrado menos d cuadrado, porque estos son conjugados, pues dentro de la raíz r cuadrado menos d cuadrado, y esto es un arco tangente. Me lo voy a escribir aquí abajo porque no me cabe. 2 raíz r cuadrado menos d cuadrado, arco tangente de esta cosa de aquí dentro. R más d, r menos d, y. Esto es lo que hemos movido. Deshacemos el cambio de variable. R cuadrado menos d cuadrado, arco tangente, raíz, r más d, r menos d. La y era tangente de x partido 2. Muy bien. Por lo tanto necesitamos, hemos dicho f de 2pi y f de 0. F de 0, bueno, vamos por orden. 2 raíz r cuadrado menos d cuadrado, arco tangente d. Tangente de 2pi partido 2 es tangente de pi que vale 0. Y lo que sea por 0 es 0. Y aquí tenemos f de 0, 2 raíz r cuadrado menos d cuadrado, arco tangente de
Tangente de 0 es 0, lo que sea por 0 es 0. Bien, cuidado aquí con una cosa, que es lo que nos puede llevar a la perdición. Arcotangente de 0 es 0 y arcotangente de 0 es 0, pero también puede ser arcotangente de 0 pi. Mucho cuidado. Y como aquí estamos haciendo composición de funciones, estamos aplicando la inversa en cuanto a la composición de la tangente a la propia tangente, tenemos que ver de qué ángulo estamos viniendo. Aquí estamos viniendo de 0, por lo tanto esto es 0, por lo que sea 0. Pero aquí estamos viniendo de 2pi partido 2, estamos viniendo de pi. Por lo tanto esto no es 0, esto es 2pi raíz r cuadrado menos d cuadrado. Cuidado que aquí le metéis un 0 por lo que sea y se nos ha ido, ¿eh? Por lo tanto ya tenemos esto de aquí, 2pi raíz r cuadrado menos d cuadrado. Aquí. Por lo tanto, esto lo que vamos a hacer es pues, escribirlo abajo ya. Y 1 igual a esto. 2pi raíz r cuadrado menos d cuadrado. Eso es el resultado de la primera integral. Y ahora tenemos que hacer la segunda integral. I2. I2 era aquí. I2, I2. Integral entre 0 y 2pi. Lo mismo pero en coseno de x arriba. Entonces, integral entre 0 y 2pi, coseno de x, r menos d, coseno de x, diferencial de x. Igual g de 2pi menos g de 0. Y g de x, pues va a ser la primitiva. Coseno de x, r menos d, coseno x, diferencial de x. Exactamente el mismo cambio de variable porque estamos lo mismo con una función impar en el coseno, por lo tanto, toda esta historia de aquí son la misma sustitución que tenemos que hacer. El coseno y la diferencial de x. Por lo tanto, aquí era 1 menos i cuadrado, 1 más i cuadrado, r menos d, 1 menos i cuadrado, 1 más i cuadrado, por 2, 1 más i cuadrado, diferencial de i. Vamos a ver. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este denominador. Lo paso aquí multiplicando y este y ese se van. 1 menos i cuadrado, r, 1 más i cuadrado, menos d, 1 menos i cuadrado. Este 2 fuera y este se nos queda aquí molestando. Vamos a simplificar este denominador. 1 menos i cuadrado, r menos d es el mismo que antes, más r más d, i cuadrado por 1 partido 1 más i cuadrado, diferencial de i. A ver qué pasa aquí, vamos a ver. R es mayor que D. Porque claro, esto yo creo que habéis detectado que ahora vamos a separar en fracciones simples, porque aquí no tenemos arco tangente, ni podemos simplificar, ni ninguna historia. ¿Para qué vamos a dividir? Si aquí tenemos grado 4 abajo, arriba grado 2, entonces separar en fracciones simples. Pero para separar en fracciones simples, pues obviamente estas las raíces son complejas y vamos a ver esto qué tipo de raíces tiene este denominador. Como R es mayor que D, entonces R menos D es mayor que 0. Si esto es mayor que 0, al pasar al otro lado en negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no tiene raíces reales. R menos D más R más D y cuadrado no tiene raíces en R. ¿Eso qué significa? Pues que estamos en la misma situación que aquí. Por lo tanto, 1 menos i cuadrado partido esta historia r menos d más r más d i cuadrado, vamos a poner ya aquí por 1 más i cuadrado, se puede separar como a i más b con el primer denominador, r menos d, el primer factor, r más d i cuadrado, más ci más d con el segundo, 1 más i cuadrado. Entonces, aquí tenemos 1 menos i cuadrado, y aquí vamos a sumar todo esto, que sería AI más B, 1 más i cuadrado, más CI más D, con toda esta historia de aquí, R menos D, más R más D, i cuadrado, y ya está. Vamos a darle valores. Si I vale 0, pues tenemos 1 menos 0, 1, B, por 1 más D por R menos D. Si I vale 1, 1 menos 1, 0.
A más B. 1 y 1, 2. C más D. Y aquí tenemos R más R, 2R, menos D más D, se nos va. Si vale menos 1, pues 1 menos 1 es 0, menos A más B, aquí tenemos 2 igual, menos C más D, y aquí tenemos igual, R más R, 2R, menos D más D se nos va, 2R. 1, 2, 3. Para poder resolver esto nos va a faltar otro valor, el 2, pero aquí estas se parecen tanto que vamos a intentar simplificarlas a ver si tenemos un poquillo de suerte y encontramos las expresiones más sencillas. Por ejemplo, yo aquí restaría estas dos ecuaciones, la 2 menos la 3, y tendría 2A, no, sumamos y así se nos quedan con B y D. Vamos a sumar. 2A menos 2A se va, 2B más 2B, 4B, obviamente 0 más 0. Y aquí tenemos C menos C se nos va. Tener en cuenta que 2R está como factor común, por lo tanto podemos sumar este factor de aquí. C menos C se nos va, 2D, 4DR. 4DR. Por lo tanto, 4 y 4 fuera, B igual menos RD. Bien, fijaros, lo podemos meter esto aquí, en la 1. 1 igual B, pues menos RD, más DR, muy bien. Menos D. Eso y eso fuera, muy bien. D igual menos 1 partido D. D igual menos 1 partido D. Y lo metemos aquí y tenemos B igual menos por menos más R partido D. Muy bien, le voy a quitar esto para que no confunda este ya. Que nos interesan esa B y esa D. Si yo esto lo meto, por ejemplo, en la 2 porque lo tiene positivo, así mismo. Me podré calcular también la relación que exista, esto que es BD, pues posiblemente entre A y C. Entonces vamos a meterlo en la 2. Tenemos 0 igual a 2A más 2B, 2A más 2B, 2RD, 2RC más 2RC más 2RD menos 2R por menos 1 partido 2 menos 2R partido D. Eso y eso fuera, ese 2 y ese 2 fuera porque tenemos un 0, A igual menos RC. Muy bien. Y ahora que tenemos esto sencillo, entonces sí podemos sustituir el I igual 2 en nuestra expresión, encontrar la cuarta ecuación que nos permita resolver pues, los valores, determinar los valores de todos los coeficientes indeterminados. 2 por 2, 4, 1 menos 4 es menos 3. Y aquí tendríamos 2A más B, 2 por 2, 4 y 1, 5. 2A más B más, pues esto lo mismo, 2C más D, y aquí sí que era R menos D, 2 por 2, 4, 4R y 1, 5, 4D menos 1, 3, 5R más 3D. Y ahora, pues nada, vamos a desarrollar esto, que no liemos ningún signo ni ninguna historia, no vayamos a echar a perder todo el trabajo. Menos 3, 5 por 2, 10, A más 5, B más 5 por 2, 10, RC, 5, RD, más 3 por 2, 6, DC, más 3D, D. Y ahora sí sustituimos. Tenemos el A menos RC, menos 10 RC, B, R partido D, más 5R partido D, más 10 RC, qué suerte, una cosa menos. El D, menos 1 partido D, pues más por menos menos, 5R partido D, qué suerte otra vez. A ver si se nos queda esto sencillo. La D, menos 1 partido D, más por menos menos, D partido D, 3, menos 3, oh yeah, bien. 0 igual 6D, C, pero, D distinto de 0, porque puede ser el centro. Aquí no dice que D sea D distinto de 0, no lo tengo tan claro. Si D es distinto de 0, vamos a suponer que D es distinto de 0 y después miramos a ver si acaso este caso particular. Si D es distinto de 0, entonces C tiene que ser 0.
Si c tiene que ser 0, si c tiene que ser 0, a es 0. Y esto no. Entonces, ¿dónde tenemos separada esta historia? Esto, dejadme que no me lo voy a copiar porque al menos esto de aquí, que es lo que vamos a integrar. Esto me lo ha copiado. A ver. Eso. Lo vamos a copiar y lo vamos a traer aquí y le vamos a meter los coeficientes, que esto es lo que vamos a tener que integrar ahora. Entonces tenemos A y C, 0. A y C, 0. Que son los que nos complicaban la vida y se nos van a quedar dos arcotangentes. La B, R partido D y menos 1 partido D. R partido D y menos 1 partido D. Esto, diferencial de I, integral, diferencial de I, integral. Esto era la I, un 2 aquí afuera, que no nos olvidemos, y era la I2, no, la G, lo hemos llamado G, ¿eh? Esto lo hemos llamado G de X. Mucho estoy metiendo aquí ya, ¿eh? A ver, vamos a hacernos hueco. G de X era el doble de toda esta historia. Fijaros una cosa. Esto de aquí, esto sería 2 veces R partido de la integral que hemos encontrado en el I1, ¿no? Que el arcotangente del I1. Nos había salido justo esa cosa por aquí. Fijaros, la teníamos aquí. Por lo cual, pues es que ni la vamos a pensar. La tenemos aquí. Entonces me la voy a volver a copiar. No vamos a volver a reestructurar toda esta historia. Este 2 era que también iba multiplicado aquí por 2. Entonces, como esta también la tenemos multiplicada por 2, consideramos que lo estamos metiendo. Entonces, este 2 es ese. Y ya aquí toda esa cosa. Más, menos, 2 partido D, ese 2 y esa D. ¿Y esto qué es? Esto es el arcotangente de I, eso no es ninguna historia, esto es arcotangente de I, que es tangente de X partido 2. Entonces esto de aquí sí es funciones opuestas, funciones inversas en cuanto a la composición, pues se nos queda X partido 2, entonces esto se nos queda 2R partido de raíz R cuadrado menos D cuadrado, y toda esta historia del arcotangente de la raíz R más D, R menos D, tangente de X partido 2, menos, esto sería el 2 que multiplica el 2 que divide, se nos va, X partido D. Y ahora necesitamos G de 2pi y G de 0. Y aquí pasa igual que antes. Fijaros que tenemos arcotangente con tangente. En el G de 2pi, pues tenemos 2pi partido 2 es un pi, pero el tangente de pi es 0. El arcotangente de 0 es 0 o pi, pero venimos de pi. Por lo tanto, esto es pi por 2R. 2R pi de raíz R cuadrado menos D cuadrado y 2pi partido D. Y aquí tenemos G de 0, tangente de 0 es 0, arcotangente de 0, venimos de 0 es 0, 0 por lo que sea 0 y 0 partido de 0. Por lo tanto, I2 se nos queda esta historia. 2R pi de raíz R cuadrado menos D cuadrado menos 2pi D. Tenemos ese I2, el I1, 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 I1 lo tenemos aquí. Y tenemos que venirnos a donde teníamos la aquí, aquí, aquí. Fijaros, esta es la historia que queremos y que tenemos que sustituir. Entonces me voy a poner aquí el valor de la i, que es la integral que estamos intentando resolver. Vamos a copiar esta historia y ahora lo vamos a intentar. A ver, muy bien. Entonces hemos dicho, vamos a ver, vamos a ponernos aquí un poco de hueco. Aquí tenemos menos RD. Y aquí vamos a multiplicar por el I2, que es
esta cosa de aquí, 2r pi de raíz r cuadrado menos d cuadrado y menos rd por 2pi partido d, menos por menos, más, cuidado, menos rd por esto, menos por menos más, esto es un pi, esto es un 2, y aquí hay que multiplicar por el i1. El i1 era parecido al i2, porque venían del mismo sitio, a ver, 2pi partido la raíz de r cuadrado menos d cuadrado, 2pi raíz r cuadrado menos d cuadrado. Y esto sigue aquí, eso es un menos. Vamos a ver qué sale de esto. 2 d y d. Y d y d. 2pi r más r cuadrado d cuadrado pi, r cuadrado más d cuadrado, el pi está factor común, aquí tenemos 2r menos r, menos 2r cuadrado, menos 2r cuadrado, r cuadrado menos 2r cuadrado menos r cuadrado, pues nada, d cuadrado menos r cuadrado, raíz r cuadrado menos d cuadrado, y el pi que teníamos factor común. A ver, igual 2pi r, y lo tenemos, porque si yo le cambio el signo a eso, tengo r cuadrado menos d cuadrado, que ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Lo mismo que tenemos abajo, Entonces, pues ya está. Elevado a 1 partido elevado a 1 medio, 2pi r menos raíz r cuadrado menos d cuadrado pi. ¿Esto era lo que nos decían? 2r menos raíz r cuadrado menos d cuadrado pi. Pues nada, eureka, lo tenemos. Esto es, ¿qué? La longitud, la media de las longitudes. Bueno, la solución de la integral, lo llamáis como queráis. Ya habéis visto que el ejercicio es larguísimo, que lleva muchísimas cosas, tanto geometría, análisis, la definición de la integral de Riemann, el cálculo del límite, el cálculo de esa integral, que no es para nada sencillo. Entonces el ejercicio es bastante entretenido. Esto en un examen de oposición se te van las 2 horas, las 3 horas que tengáis y no te has dado cuenta y al final entregan medio ejercicio. Cuidado que estaba yo ya despidiéndome y se me había olvidado que aquí habíamos hecho la presuposición de que D era distinto de 0 en algún momento. Aquí habíamos presupuesto que D era distinto de 0, entonces en el enunciado hemos visto que esto no lo decía en ningún sitio. Vamos a ver qué pasa si D es igual a 0, El caso particular de que D sea igual a 0, aquí tenemos 0, raíz de r cuadrado será r, 2pi r menos r pi será la solución que nos tiene que salir pi r. Es lo que tenemos que comprobar que funciona. Y podemos razonar qué es lo que pasa en esta situación. En esta situación nosotros tenemos la circunferencia, el centro, la distancia 0 del punto este interior sería el punto en el propio centro de la circunferencia y tendremos los n puntos de tangencia. Claro, en esos n puntos de tangencia las circunferencias van a ser siempre iguales. Esta circunferencia no es una circunferencia. Algo así. ¿Qué tendrán como radio? Pues si este es el radio, la mitad. Radio partido 2. Por lo tanto, la longitud de cada una de esas n circunferencias va a ser 2pi por r partido 2, es decir, pi r. Tenemos n circunferencias iguales. Y vamos a calcular la media aritmética, es decir, tenemos 1 partido n por pi r. Eso se va. Entonces esto es constante, el límite en el infinito vale el propio pi r. Por lo tanto, evidentemente, si d vale 0, la solución es pi r también. Entonces, ahora sí, yo creo que pudiéramos haber supuesto desde el principio que d es distinto de 0, haciendo este breve apunte por ejemplo, al principio de la resolución, y nos hubiera permitido suponer todo el rato que d es distinto de 0. Entonces, nada, ahora sí, por mi parte está. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Cualquier cosa que tengáis duda, que queráis añadir, que queráis comentar, si se os ocurre una solución alternativa, por supuestísimo que sois bienvenidos a los comentarios y por mi parte ya está. Gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!